Bueno, pues muy buenos días a todos. Soy Leticia Bilbao, directora de Desarrollo Empresarial de FADE. Vamos a dar comienzo al webinar que hemos organizado de manera conjunta FADE y el Club Asturiano de Calidad, un año más. No sé si son ya 10, 11 años los que llevamos celebrando de manera, como os digo, conjunta este día. Y en esta ocasión, al ser de sábado, pues bueno, lo hemos trasladado al jueves de esta semana. Y vamos a hablar de una ley que ha sido recientemente aprobada y publicada ya en el BOE y, por tanto, se encuentra en vigor, como es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Para ello contamos con importantes expertos y expertas en la materia, como veis en pantalla en el programa, que serán quienes nos van a dar su visión, pero antes de ello, tanto desde el Club de Calidad como desde FADE os vamos a hacer un pequeño saludo y una pequeña presentación de la sesión por parte, en este caso, de Javier Llera y de Jesús Daniel Salas. Antes de darles la palabra, sí me gustaría deciros que desde el momento en el que empiecen a intervenir los ponentes, podéis ya trasladarles vuestras preguntas y dudas a través, en este caso, del icono de preguntas y respuestas, por favor, que es mucho más fácil de gestionar para nosotros. Y al final de la sesión os daremos paso, les daremos paso y trasladaremos estas preguntas para que puedan contestar. Os agradeceríamos además que si podéis identificaréis a quién dirigís las cuestiones. Por mi parte, nada más. Voy a ceder la palabra en este caso para que os salude, como os decía, a Jesús Daniel Salas, director general de Cristina Asturias y presidente, en este caso, del Club Asturiano de Calidad. Muchas gracias, Jesús. Buenos días. Buenos días. Gracias, Leticia. Pues bienvenidos todos y todas a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que como cada año celebramos en colaboración con FADE. Como sabéis, el Club de Calidad tiene como objetivo promover la mejora de la gestión y para ello concentramos nuestros esfuerzos en 4 áreas temáticas: productividad, digitalización y Lean, gestión de personas, con especial énfasis en el liderazgo, habilidades directivas y competencias de los mandos intermedios, normas y modelos de gestión y, finalmente, la sostenibilidad, entendida desde un enfoque amplio de integración de los objetos medioambientales, sociales y de buen gobierno en la gestión de las organizaciones. Trabajamos en estas áreas desarrollando actividades de información, formación o sensibilización como la de hoy, proyectos singulares en colaboración con otros agentes y en especial la administración pública, pero sobre todo mediante el intercambio de experiencias en nuestros grupos de trabajos de responsables funcionables que os invitamos a conocer. Son más de 10 grupos de trabajo de responsables de diferentes áreas de gestión, como el de recursos humanos, responsables de producción, de compras, financieros, comerciales, de servicios generales, CIO, responsables de seguridad y salud, de sistemas de gestión, etc. Dentro de estos grupos adquiere especial interés el de responsables de medio ambiente en colaboración con Cogersa y enfocado en compartir retos y buenas prácticas en economía circular. En concreto, en este grupo de trabajo de responsables de medio ambiente hemos analizado hace pocos días la futura ley de residuos y suelos contaminados junto con otras novedades y tendencias legislativas en materia ambiental. Seguimos trabajando a lo largo del año en analizar aspectos relacionados con la economía circular y con los nuevos fondos europeos para financiar proyectos e inversiones medioambientales, con un calendario de reuniones que podéis seguir en nuestra web. La actividad de hoy nos reúne es un ejemplo de las más de 100 actividades que realizamos al año en distintos formatos. Ante la reciente publicación de la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, que establece los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes de 2050, no podemos dejar de analizar sus aspectos e implicaciones clave para el sector empresarial a nivel nacional y en Asturias en particular. Y es lo que queremos hacer de la mano de los ponentes que hoy nos acompañan y a los que el Club quiere agradecer muy especialmente su colaboración. Nieves Roqueñín, viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno del Principado de Asturias; Ignacio Sánchez García, subdirector general de Mercados de Carbono de la Oficina Española de Cambio Climático; y Cristina Riestra, jefa del área de Medio Ambiente y Clima de CEOE. Muchas gracias a los tres y, por supuesto, a FADE y, en concreto, a Javier Llera, coordinador de su Comisión Empresarial de Desarrollo Sostenible y responsable de Desarrollo Estratégico de ArcelorMittal, que también es socio del club, por organizar un año más este evento con nosotros. Javier, tienes la palabra y espero que esta sesión sea de interés para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Daniel.
con quien, bueno, me complace mucho volver a coincidir en la presentación de una jornada del Día Mundial del Medio Ambiente. Por mi parte, en nombre de la Federación Asturiana de Empresarios y en representación de su presidente, don Belarmino Feito, deseo agradecerles a todos ustedes que en esta ocasión nos siguen por medios telemáticos su asistencia a la jornada, en la seguridad de que el tema elegido este año, por su actualidad y relevancia, despierta un interés extraordinario. Caben pocas dudas de que la transición hacia un nuevo modelo de actividad económica, en concreto la economía sostenible, es uno de los elementos que más profundamente van a marcar el día a día de nuestra sociedad, de las empresas y, en último término, de las personas. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, recientemente promulgada, se constituye en el marco de referencia de la transición hacia una economía sostenible en España. A mi juicio, se trata de una ley que merece ser conocida con cierto detalle tanto por los ciudadanos a título individual como por parte de las empresas en su calidad de agentes económicos. Y lo merece por las cuestiones que aborda y las directrices que señala. Entre estas cuestiones y directrices, y por supuesto sin ánimo de ser exhaustivo ni mucho menos, yo destacaría las siguientes. En primer lugar, claramente el objetivo de descarbonización total de la economía española en el horizonte del año 2050. A continuación, los cambios estructurales en el modelo de generación y consumo de energía para alcanzar este objetivo de neutralidad climática. También el hecho de que esta ley considere como uno de sus principios rectores la mejora de la competitividad de los sectores productivos y los mecanismos que van a ser necesarios para responder a este reto, en sectores clave como la industria y el transporte, que además van a tener que afrontar cambios tecnológicos. Y por último, el concepto de estrategia de transición justa con sus implicaciones sectoriales y territoriales. En el presente foro, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética va a ser presentada, analizada y valorada con un enfoque de gran interés, el enfoque de la empresa y para la empresa, y en particular para la empresa asturiana. Contamos con un panel de verdadero lujo y me complace expresar el sincero agradecimiento de FADE a nuestros tres ponentes, don Ignacio Sánchez, doña Cristina Riestra y doña Nieves Roqueñí, por su gentileza al haber aceptado la invitación para participar en esta jornada. Y sin más, Leticia, dejo que presentes a nuestros ponentes y desde este momento me incorporo al conjunto de asistentes para seguir sus intervenciones con la máxima atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias tanto a Javier como a Jesús Daniel por vuestras palabras y sin más dilación os paso a presentar en este caso al primero de los ponentes, que se trata de Ignacio Sánchez García. Ignacio, muchas gracias por aceptar la invitación tanto de FADE como del Club Asturiano de Calidad para participar en esta sesión. Paso a presentarle antes de cederte la palabra, si te parece. Ignacio es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente ocupa el puesto de subdirector general de Mercados de Carbono en la Oficina Española de Cambio Climático. Su área principal de responsabilidad es el diseño, implantación y gestión de mercados de carbono, así como otras políticas basadas en poner un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en el ámbito nacional, europeo o internacional. Desde que empezó su carrera como funcionario de la Administración General del Estado en el año 98, ha ocupado diversos puestos de trabajo en el campo de la contaminación atmosférica y el cambio climático. Y esto incluye incluso una estancia en la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos como becario Fulbright entre septiembre del año 2004 y mayo del 2005. Yo creo que no podríamos tener a nadie mejor para que nos haga este barrido inicial a la nueva ley recientemente aprobada y publicada. Sobre todo le pedíamos a Ignacio que intente hacer el foco en la parte que afecta más directamente a las empresas. Pues nada, Ignacio, muchas gracias de nuevo por participar en esta sesión y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Leticia. Bueno, yo creo que, bueno, lo primero, muchas gracias, por supuesto, a FADE y al Club de Calidad de Asturias por invitarme a participar en esta sesión.
Bueno, desde nuestro punto de vista, desde luego, qué mejor manera, ¿no?, de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente que hablando de la primera ley de cambio climático y transición energética que tenemos en España. Desde nuestro punto de vista, desde luego, pues el cambio climático es posiblemente el mayor reto, ¿no?, de carácter medioambiental que enfrenta la sociedad en este siglo XXI y bueno, pues con todos estos ingredientes, evidentemente, como digo, se dan las circunstancias perfectas para estar hoy aquí todos juntos hablando de este tema, ¿no? Bueno, este es el índice de mi presentación. Yo lo que efectivamente, como ya se ha mencionado, voy a hacer un repaso completo, digamos, a la ley. Lógicamente no voy a entrar, digamos, en detalles excesivos, y voy a intentar también, evidentemente, como corresponde a la sesión que tenemos hoy, en poner un poco más de énfasis, ¿no?, en los temas relacionados con el sector empresarial, ¿no? Pero creo que es bueno que tengamos una visión general, en todo caso, de la ley, ¿no? Y además, pues lógicamente, después Cristina pondrá un poquito más, entiendo, el foco en los temas puramente empresariales, y luego pues Nieves, lógicamente, también en lo que es, el impacto, ¿no?, para Asturias, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar muy brevemente de lo que ha sido la tramitación de esta ley. El grueso de mi presentación, como digo, será un repaso completo a la misma, y finalmente intentaré hacer algunas conclusiones, ¿no? Respecto de la tramitación, bueno, yo creo que sobre todo lo que quiero destacar aquí es que ha sido un proceso muy largo. No es fácil en general sacar adelante una ley, ¿no? Pero bueno, en este caso, desde luego, ha llevado mucho tiempo. Ha sido un proceso, por otro lado, con un amplio, desde nuestro punto de vista, eh, una amplia participación de los distintos agentes y sector público y privado también, evidentemente, y sociedad en su conjunto. Nosotros creemos que no podía ser de otra manera, tratándose, como digo, de una ley que aborda un problema que nos afecta evidentemente a todos y desde muy distintos puntos de vista. Entonces, como podéis ver ahí, bueno, pues la ley, la tramitación empezó ya en mayo de 2017, cuando se organizaron unas primeras jornadas de debate, y bueno, a partir de ahí, la consulta pública previa todavía en 2017, audiencia e información pública ya en 2019, tanto en la consulta pública previa como en la audiencia e información pública, como podéis ver, con un número de aportaciones muy elevado. Lógicamente, otra vez hay que insistir en que es un tema que despierta, como no podía ser de otra manera, muchísimo interés, ¿no? Se consultó, por supuesto, a diversos foros donde participan también distintos agentes, como el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, conferencias sectoriales, la de Medio Ambiente y la de Energía, y la CNMC, ¿no? Luego, por lo demás, bueno, pues las consultas habituales en cualquier proyecto de ley. Y luego, como se ve también en la propia transparencia, desde que entró en las Cortes hasta que finalmente fue aprobada, pues pasó un año, ¿no?, que es un tiempo también considerable, sobre todo teniendo en cuenta que en el Senado la tramitación era por urgencia, ¿no? Y con esto lo que quiero poner de manifiesto también aquí es que también en el Congreso el debate fue muy intenso. A ver, ¿qué me he pasado? Bueno, pues vamos allá con lo que es el contenido de la ley. Lo primero de todo, quizá lo más importante, es decir que efectivamente es una ley que establece un marco que pretende ser estable y predecible, y de lo que se trata, pues, es de orientar el progreso hacia un modelo económico y social neutro en carbono. Esto es muy importante. Vais a ver que, y los que hayáis leído ya la ley,
que efectivamente y sobre todo, aunque no siempre, pues lo que se pretende es esto, ¿no? Es muy importante en este sentido que la ley incluye también objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y desde luego, pues el objetivo de neutralidad climática a 2050 que ya se mencionó en las palabras, ¿no?, de introducción. Pero bueno, también el de reducción del 23% en 2030 respecto al año 1990. Para los que no estéis tan familiarizados con, digamos, cuáles son las emisiones totales de España de gases de efecto invernadero, pues hay que tener en cuenta que esto es un objetivo formidable, ¿no? Muy importante para nosotros, desde luego, es el hecho de que estos objetivos en la ley se enmarcan como objetivos que van a ser revisados periódicamente y que, en todo caso, digamos, cuando cambien, tendrá que ser para hacerlos más exigentes, ¿no? El primer ciclo de revisión se establece ya en la propia ley para el año 2023. Muy importante también nos parece que se establecen diversos instrumentos de planificación. Hay múltiples, quizá para nosotros los más relevantes ahora mismo son estos tres que pongo ahí desde un punto de vista puramente, digamos, cambio climático, pero luego a lo largo de la ley aparecen muchos otros, ¿no? Aquí lo que tenemos es, bueno, pues el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Descarbonización a largo plazo y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, bueno, pues eso, tres instrumentos para nosotros básicos de planificación, uno con un horizonte, digamos, cercano, medio plazo, otro a largo plazo, donde ya el objetivo es la neutralidad climática, y luego la parte de adaptación, digamos, en un apartado distinto, ¿no? Por supuesto, las energías renovables y la eficiencia energética son elementos fundamentales en la ley. Es una ley de transición energética y también en este sentido, bueno, pues se establecen objetivos en la propia ley, que son los que podéis ver ahí. Para 2030 ya un 42% de renovables en el consumo final de energía, un 74% de la generación eléctrica tendrá que producirse a partir de fuentes de energía renovable, y una mejora también en la eficiencia energética muy importante del 39,5%, ¿no? Estos son los objetivos a 2030. A 2050, pues un sistema eléctrico que tiene que ser ya 100% basado en energías renovables. Luego la ley, pues, introduce diversos aspectos también de reforma de todo el marco normativo, impulso a distintos aspectos, como es la participación de los consumidores, el acceso a la información, la innovación, por supuesto el almacenamiento, que va a cobrar mucha relevancia, ¿no? Digamos, en paralelo con la penetración cada vez mayor de las energías renovables, ¿no? La promoción de centrales hidráulicas reversibles y, bueno, también desde el punto de vista de la rehabilitación de edificios, pues también incluye, digamos, objetivos ambiciosos a través del plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana. Lo que respecta a los combustibles, yo creo que es muy relevante, ¿no?, las señales que quiere enviar, que yo creo que es fundamental, ¿no? En esta ley se trata quizás sobre todo de enviar señales claras de hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Entonces, bueno, en este apartado hay que distinguir, lógicamente, entre los productos energéticos que tienen origen fósil y los que no lo tienen. Los primeros, de lo que se trata es de introducir, digamos, incentivos o señales, digamos, negativas, y los nuevos, pues, o sea, los que no tienen origen fósil, todo lo contrario, ¿no? Bueno, yo he destacado aquí, por supuesto, que no van a concederse nuevas autorizaciones de exploración, de permisos de investigación o concesiones de explotación para hidrocarburos. Bueno, también minerales radioactivos y carbón nacional. También, por supuesto, que no se van a establecer nuevos beneficios fiscales, salvo que haya causas debidamente justificadas, pero en principio no se van a establecer nuevos beneficios fiscales para este tipo de productos.
Se pone en marcha una revisión de los beneficios fiscales que sí existen, que ya existen, no los nuevos en principio no va a haber más, pero se va a revisar también cuáles son los que existen actualmente y a partir de ahí se establecerá también un calendario para ir revisándolos y ir eliminándolos, ¿no? En última instancia. Y luego también muy importante que el Estado tiene que arrancar un plan para ver sus empresas, digamos, las empresas públicas que tienen, digamos, qué activos tienen en empresas, vaya, que tengan actividad relacionada con este tipo de productos y poco a poco pues tendrá que ir también saliendo, ¿no? de esas empresas, irá desinvirtiendo, digamos, en este tipo de actividades. Por otro lado, bueno, pues respecto a los nuevos combustibles, pues un poco todo lo contrario, ¿no? De lo que se trata es de fomentar los gases renovables con el biogás, biometano, el hidrógeno, los otros combustibles renovables que pueda haber, ¿no? De generación muchas veces a partir de electricidad y renovable y bueno, y muy importante también yo creo es que se van a establecer objetivos anuales de suministro para los combustibles alternativos en el transporte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la aviación, pues es un hito que se espera, yo creo, y que va a ser fundamental para que en este sector empiece ya a reducirse las emisiones de forma más significativa que hasta ahora. Nueva movilidad es también, lógicamente, fundamental, siendo un sector donde la concentración de emisiones es muy relevante. Aquí también se establecen objetivos para el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros, con, en este caso, 2 años objetivos, que son 2040 y 2050. En el caso 2040, pues a partir de ahí los vehículos nuevos tendrán que tener emisiones cero de CO2. Y en 2050 lo que tendremos es un parque ya sin emisiones directas, ¿no? Se da un impulso muy importante, yo creo, a lo que es el desarrollo de la infraestructura de recarga, que es fundamental, ¿no? para la movilidad eléctrica. Y aquí, por ejemplo, sí que se establecen ya obligaciones muy concretas, por ejemplo, en estaciones de servicio, dependiendo del nivel de ventas, ¿no? Tendrán obligación de establecer puntos de recarga. También pues, en los edificios de nueva construcción, cuando haya intervenciones en edificios existentes y también bueno, en edificios que no sean residenciales de tipo privado, donde haya ya un número de plazas de aparcamiento de 20 o más, ¿no? En todos estos casos, digamos, nace una obligación ya de establecer puntos de recarga, con lo cual, como decía, bueno, pues se va a producir un desarrollo muy importante y que es fundamental, ¿no? para que la movilidad eléctrica verdaderamente despegue. También transformación urbana muy importante. Aquí lo que quería destacar sobre todo es bueno, pues en que los municipios de más de 50.000 habitantes van a tener que establecer sí o sí zonas de bajas emisiones a partir de 2023 y a partir de ahí, bueno, pues digamos que también todas las emisiones, ¿no? relacionadas con la movilidad en las ciudades, pues digamos, se va a abordar de una forma muy significativa. En el caso del transporte marítimo, al margen de lo que mencionaba antes de la existencia o la promoción de combustibles alternativos, pues también se aborda de forma específica la reducción de las emisiones en los puertos del Estado, ¿no? Sobre todo con la electrificación y bueno, otra serie de medidas. En vulnerabilidad y adaptación, bueno, pues aquí sobre todo otra vez insistir en el Plan Nacional de Adaptación, bueno, que tiene un peso muy importante lógicamente en este ámbito y también yo creo que es muy importante que se va a establecer un sistema de indicadores de impactos y adaptación donde va a ser posible hacer un seguimiento periódico y continuo de cuál es la situación, cuál es nuestra situación, ¿no? En cuanto a cuáles son los impactos que estamos sufriendo ya, ¿no? Y también se elaborarán informes periódicos sobre los riesgos, ¿no? asociados. Se pretende que precisamente la adaptación se integre de forma sectorial, bueno, pues en todos los sectores donde existen estos riesgos, ¿no? Y evidentemente pues ahí tenemos, yo
diría que prácticamente todos, ¿no? Pero bueno, aquí he destacado la hidrología, evidentemente es muy importante para un país como España, costas, qué decir, en fin, urbanismo, edificación, agrario, forestal, etcétera, ¿no? Conservación de la biodiversidad, por supuesto, también, ¿no? También se quiere fomentar, ¿no? que propietarios y gestores participen en el aumento, ¿no? de la capacidad de captación de CO2 a través de los sumideros de carbono. Transición justa también es un elemento para nosotros muy importante. Para que esta transición, la transición hacia una economía neutra en carbono se produzca, es fundamental que estemos todos en el mismo barco y que no se deje a nadie atrás. Entonces hay que tener mucha atención al tratamiento de colectivos y regiones vulnerables y también, evidentemente, en un país como es en España, con un problema estructural de empleo, pues a la creación de nuevo empleo y empleo de calidad, ¿no? Simplemente aquí yo destacaría, bueno, pues que la ley introduce la obligación de establecer, de elaborar estrategias de transición justa que tendrán una periodicidad de 5 años e introduce también como instrumento, ¿no? para abordar estos problemas los convenios de transición justa, bueno, que son convenios que se establecen entre las distintas administraciones públicas implicadas, el sector empresarial, administraciones locales y colectivos en general no afectados. A fecha de hoy, si no recuerdo mal, creo que hay ya 13 convenios que están aprobados sobre este tema. Lógicamente también hay que abordar la cuestión de los recursos, ¿no? En fin, toda esta transformación requiere inversiones muy importantes, que duda cabe, y se necesitan recursos también de carácter público, ¿no? Aquí podéis ver un poco el resumen, ¿no? de cómo se aborda este tema en la ley. Por un lado, es muy importante que en los presupuestos generales del Estado va a haber un umbral mínimo de gasto para cambio climático y transición ecológica, que va a ser el que, en principio, el que aparezca en el presupuesto de la Unión Europea. Estaba intentando descifrar las cifras, pero como unas veces las tengo en inglés y otras en español me despista. Bueno, ahora mismo, en realidad, el objetivo que tenemos en este caso para el marco financiero plurianual 2021-2027, junto con el instrumento Next Generation EU, es 37%, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? de cuál es el volumen de recursos que puede estar afectado. Esa obligación que tenemos ya en el presupuesto de la Unión Europea la vamos a tener también en los presupuestos generales del Estado. Los ingresos de subastas de derechos de emisión, bueno, pues se cambia un poco el enfoque, se van a dedicar a cambio climático y transición energética, pero hay una serie de disposiciones también muy específicas con una cantidad que se reserva para el sistema eléctrico en relación con los costes de las energías renovables, esos 450 millones. Hasta un 30% para medidas de incidencia social relacionado con lo que hablábamos hace un minuto sobre transición justa, y hasta el 25% para la compensación de los costes indirectos de las industrias que son intensivas en consumo eléctrico y que pueden estar afectadas por problemas de fugas de carbono por este motivo, ¿no? Luego hay también, a través de la contratación pública, se le va a dar, digamos, un toque verde, vamos a decirlo así, de forma que habrá prescripciones nuevas que pueden estar relacionadas con la reducción de la huella de carbono de los licitantes, y también se pueden incluir criterios de adjudicación de este tipo, ¿no? En el caso de la I+D+I, lo que se pretende es, bueno, en realidad igual que en otros aspectos, es, digamos, hacer una integración del cambio climático en otros instrumentos ya existentes para que se dé prioridad a este tipo de actividades. En este caso, pues eso, el cambio climático y la transición energética. Este apartado yo creo que es también muy importante. Se trata de integrar el riesgo derivado del cambio climático en las empresas y en la economía, y en este sentido, pues diversos
agentes económicos, no todos, tienen obligaciones nuevas, ¿no? Entonces, bueno, como veis ahí, las entidades de crédito, aseguradoras, las empresas cotizadas también, van a estar obligadas a hacer una evaluación del impacto financiero que tendría sobre su sociedad, los riesgos y oportunidades que están relacionados con el cambio climático, ¿no? Como en otros aspectos de la ley, pues esto va a requerir un desarrollo normativo reglamentario posterior donde los detalles se acabarán concretando. Muy importante también que las entidades de crédito a partir del año 2023 van a tener que establecer objetivos propios para descarbonizar sus carteras de préstamo e inversión, que deberían estar alineados con el objetivo del Acuerdo de París, ¿no? De alcanzar una economía neutra en carbono. Y luego, bueno, por otro lado, como veis ahí, este tipo de análisis de impacto financiero lo tienen, digamos, riesgos y oportunidades, lo tienen que hacer también diversos organismos en el ámbito de sus respectivas competencias, ¿no? Pues estamos hablando del Banco de España, la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por un lado, y por otro lado, más en relación con el sector energético, pues el operador del sistema eléctrico, el gestor técnico del sistema gasista y CLH. Huella de carbono. Bueno, aquí lo que se hace es introducir una obligación nueva de cálculo y publicación de la huella de carbono que tendrán que llevar a cabo las empresas, y la de publicación de un plan de reducción de emisiones, ¿no? Que tendrá un objetivo cuantificado de reducción a 5 años y la posibilidad de compensar voluntariamente si así lo decidirá la empresa. Otra vez, aquí nos encontramos con que los detalles todavía tienen que definirse y en concreto, bueno, pues muy importante, cuáles son las empresas que van a tener estas obligaciones y en definitiva, pues ya la definición del detalle en cuanto a cuáles van a ser esas obligaciones. En gobernanza y participación pública, bueno, pues relacionado también con lo que veíamos al principio durante la tramitación, se pretende que esta transición pues, tenga un grado de participación pública muy elevado. ¿De qué manera? Digamos que como novedad sobre todo se crean dos organismos, no sé si llamarlos organismos, o dos foros nuevos, que es un comité de expertos independientes, que lo que hará es evaluar las políticas de cambio climático y energía y bueno, presentará recomendaciones que tendrá que responder el gobierno, tendrá que, digamos, hacer una respuesta y elaborar, digamos, el conjunto al Congreso de los Diputados para su debate. También se crea una asamblea ciudadana donde, bueno, aquí es importante que sepáis que hay una orden ministerial donde se regula pues eso, la composición, organización, funcionamiento, etcétera, y que ahora mismo hay una información pública que, como digo, que está abierta, ¿no? Y se recomienda, bueno, que también las comunidades autónomas y entidades locales hagan lo propio si lo consideran. Y luego, bueno, también se dice que a partir de 2021 las comunidades autónomas tendrán que informarnos sobre cuáles son sus planes de energía y clima. Hay todo otro paquete de medidas diverso, como veis ahí, en cuanto a fiscalidad verde. Se ha creado ya, de hecho, un grupo de expertos que está evaluando la posibilidad de una reforma de carácter medioambiental de calado. Hay también disposiciones relativas a financiación climática internacional, economía circular, hay un plan de reducciones de consumo energético en la Administración General del Estado. Es importante también que en las memorias de análisis de impacto normativo, que son las memorias que acompañan cada propuesta de norma, pues sea un proyecto de ley, sea un real decreto, tiene que realizarse esta memoria de análisis normativo, es una obligación interna, por así decirlo, nuestra, pero es importante que a partir de ahora, por razón de cambio climático, hay que hacer también ese tipo de análisis, ¿no? Y luego, bueno, en educación y capacitación, lógicamente, otra vez de lo que se trata es de incluir el cambio climático en los instrumentos que ya existen. Aquí lo que he intentado un poco es destacar algunos aspectos de lo que he ido contando, ¿no? Que yo entiendo que tienen relevancia empresarial. Yo creo en realidad que toda la ley lo tiene, ¿no?
porque al final también dependiendo del tipo de empresa, pues de una manera o de otra le va a afectar directamente y además porque lógicamente una transformación de este calado pues nos va a acabar afectando a todos y yo creo que a cualquier tipo de empresa también, ¿no? Pero bueno, como habéis visto en concreto, la evaluación del impacto financiero son obligaciones concretas que aparecen ya y que van a tener que abordar determinado tipo de empresas, desde luego las cotizadas y también esas otras que veíamos, ¿no?, del sector financiero. El cálculo y la publicación de la huella de carbono y un plan de reducción también, aunque efectivamente tenemos que ver cuáles son las empresas a las que concretamente se les va a pedir este tipo de cálculos. Las señales positivas y negativas en cuanto a la orientación de las inversiones, por ejemplo, productos energéticos fósiles, yo creo que afecta prácticamente de una manera o de otra a todos. La contratación pública también, lógicamente, cuando se trate de empresas que optan a contratos, licitaciones públicas, pues también tendrán que estar muy pendientes de este tema. Los convenios de transición justa, pues otra vez, empresas que están ubicadas en regiones que están, digamos, ya afectadas por este tema, también están ya involucradas y lo van a estar. Luego, lógicamente, pues hay sectores específicos donde ya las obligaciones que introduce la ley son bastante concretas y directas, como es en todo lo relativo por ejemplo, la instalación de puntos de recarga o, por ejemplo, cuando se establezcan estos objetivos de suministro mínimo de combustibles alternativos para el sector aéreo, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego hay muchas medidas que en realidad bueno, pues se van a acabar concretando más adelante, ¿no? Pero que ya yo creo se está apuntando a ellas. Ya como conclusiones, y termino aquí, bueno, pues habéis visto que la ley realmente es un marco que, como acabo precisamente de mencionar, hay elementos que van a necesitar un desarrollo posterior y que solamente en ese momento conoceremos con todo su detalle. Nosotros creemos, y esto es muy importante, que se establecen unas señales claras para orientar las inversiones y que de lo que se trata sobre todo, bueno, es de pilotar esa transformación hacia la neutralidad climática con un objetivo a largo plazo 2050 muy claro, pero también con medidas concretas y que se irán concretando, ¿no?, a medio y corto plazo para poder llegar ahí. Hay algunos aspectos específicos donde las obligaciones, como vengo diciendo, pues están ya en la propia ley, pero bueno, no siempre es el caso, desde luego. Y luego, finalmente, lo que quería destacar para finalizar mi intervención es que tenemos una oportunidad única. Nos ha llegado, evidentemente, de forma desgraciada esta pandemia terrible, pero bueno, ahora encaramos un proceso de recuperación donde nosotros entendemos que la oportunidad es única para orientarlo precisamente en línea con esta transformación que queremos llevar de nuestro sistema económico y en su conjunto, ¿no? Y bueno, avanzar hacia ese modelo próspero, estable, duradero y respetuoso con el medio ambiente que veis. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias Ignacio. Creo que has hecho un repaso perfecto a una ley que es muy compleja y que, como hemos visto, incluye muchísimas cosas y muchísimas aristas de un mismo prisma, quizás. Habíamos dicho que íbamos a dejar las preguntas para después, pero como hay un par de ellas relacionadas con un mismo tema, si te parece te las comento y luego ya damos paso a Cristina. Mira, preguntan por un lado cuál será el papel de las asambleas ciudadanas y cómo será el proceso de selección de los integrantes de esas asambleas. Bueno, el papel de las asambleas ciudadanas es establecer, digamos, un poco cuál es la visión de la sociedad sobre este problema y cómo hay que abordarlo, y establecer en última instancia recomendaciones. Recomendaciones bueno, que entiendo que no son vinculantes, vamos a ver, ¿no?
Pero lógicamente es muy importante saber realmente, pues eso, qué es lo que piensa, ¿no?, la sociedad y, digamos, con una composición que, que será, entre comillas, aleatoria, ¿no? O sea, de lo que se trata realmente, y yo entiendo que es un poco lo que diferencia a lo mejor de lo que es un proceso de participación pública, es dirigirse, digamos, realmente tomar la opinión del conjunto de la sociedad y el no solo a lo mejor de los que por un motivo u otro estamos más cercanos a estos temas y estamos, pues eso, pendientes de cuándo se abre un trámite de audiencia pública para poder expresar nuestra opinión. Yo creo que aquí lo que os diría sobre todo es que además, como está ahí la oportunidad, que vayáis ahí a la página web de nuestro ministerio. Como os decía, hay una orden ministerial que es en la que se regulan estas cuestiones, como la composición, por ejemplo, y un poco cuál es el papel, cuáles van a ser las funciones de las asambleas, de nuestra asamblea, vamos a ver, de la Asamblea Nacional. Y ahí veréis un poco más los detalles de por dónde se quiere orientar, teniendo en cuenta que, bueno, pues que es un proceso también que está en elaboración y que todavía no está cerrado, ¿no? Pero digamos sí que se ve un poco por dónde van a ir los tiros. Y también se tiene la oportunidad de hacer comentarios para, bueno, pues para que se tengan en cuenta y acabe siendo lo que se considera que tiene que ser. Y en esta misma línea, que no sé si ya puede responder, comentan que cómo sería el proceso de selección de los integrantes de esa asamblea. Prefiero no, prefiero no concretar mucho porque, como digo, el proceso está abierto y bueno, ya digo que un poco la idea que se tiene es que sea un proceso, en cierto modo, aleatorio, con un elemento, digamos, de aleatoriedad importante para que haya esa representación máxima, pero me remito otra vez a que miréis lo que hemos publicado en la página web del Ministerio. Perfecto. Pues muchas gracias, Ignacio. ¿Hay alguna pregunta que ya va llegando más? Os animo a seguir enviándolas, pero vamos a dar paso en este caso a Cristina Riestra y luego retomamos si te parece. Muy ¿Vale? bien, gracias. Pues Cristina, que estás por ahí, porfa, si eso es. Te vemos ya. Muchas gracias también por participar y colaborar en este caso con FADE y con el Club Asturiano de Calidad en este webinar. Os presento a Cristina. Cristina es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en gestión ambiental. Recientemente se ha incorporado a COE, en este caso como jefa de área de medio ambiente y clima, pero antes trabajó en el desarrollo de políticas de control de la contaminación atmosférica, siendo colaboradora activa en el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica español. Y además, previamente, estuvo más de 12 años dedicada a desarrollar su actividad en el marco de comercio de derechos de emisión, tanto para el Ministerio de Industria como para el Ministerio de Medio Ambiente, con lo cual yo creo que tiene una visión muy amplia desde el ámbito de la administración, dado que ha trabajado para los ministerios, para la Administración General del Estado, como en este caso, y ya directamente implicada en COE, donde me consta bueno, que todo el anteproyecto de ley y el propio proyecto de ley, primero con alegaciones, luego con enmiendas, ha sido muy debatido y muy trabajado en el ámbito de COE. Y creo que ella nos va a poder expresar perfectamente cuáles son esas inquietudes o principales preocupaciones de las empresas sobre esta ley y qué retos va a suponer también para el ámbito empresarial y para las organizaciones empresariales esta nueva ley. Pues Cristina, de nuevo muchas gracias y te dejo con tu palabra cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias tanto a FADE como al Club de Calidad y paso a compartir la pantalla, que espero que la veáis bien. Paso a modo presentación. Vale, creo que la veis bien, ¿verdad? Si me confirmáis, por favor. Inicio. Sí, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente, tal y como decía Leticia, ha sido un proceso complicado. Ha habido muchísima participación y hemos estado trabajando duro en intentar plasmar todas las inquietudes empresariales en esta ley.
Es una ley ambiciosa. Yo quería que mi presentación no fuera negativa solo de preocupaciones, sino también de todos los retos a los que se enfrenta el sector empresarial. Y bueno, voy a enunciar determinados puntos que coinciden mucho con las conclusiones que ya marcaba Ignacio en su presentación, que pueden ser los que al sector empresarial les lleve a mayor preocupación y también a suponerles mayores retos. Como decía, es una ley ambiciosa. Es una ley ambiciosa y además con fórmulas generales para todos los sectores, con lo cual es complicado hacer una valoración general. Voy a iniciar mi presentación pues un poco hablando de esos grandes objetivos que también, tal y como decía Ignacio, pues no son solo en reducción de emisiones, es un anteproyecto de ley que incorpora ese nivel de ambición en reducción de emisiones, en penetración de energías renovables y en incrementar la eficiencia energética. Y esto es superior a lo que se plasmaba en el primer marco de energía y clima, y que incluso después del incremento de ambición que fue aprobado en el Consejo Europeo de diciembre, esta ley llegaría a cubrir ese nivel o incremento de ambición, con lo cual eso nos da muestras a que, o bueno, nos puede llevar a la preocupación de que podría implicar quizás un sobreesfuerzo para España en comparación con otros Estados miembros, pero bueno, esto hay que verlo desde un punto de vista más positivo y como un reto. Como decía, la acogida en general de la ley no cabe duda que ha sido positiva, porque al final se aborda ese gran problema de la emergencia climática. Abordar esa ambición ha sido el principal objetivo y foco de trabajo de la COE, por lo cual estamos muy satisfechos de que ha habido un esfuerzo importante por parte de las empresas en intentar plasmar que se impulse de la mejor forma posible la descarbonización. Otro punto positivo que aporta la ley, también lo enunciaba Ignacio, es que efectivamente da una seguridad clara a las inversiones y da un marco predecible para esas inversiones. Tenemos que acelerar al máximo la aplicación de la ley. Creemos que para esa seguridad es importante la concreción de cuanto antes de todos los desarrollos reglamentarios posteriores, y el éxito de alcanzar esos objetivos reside en aportar esa flexibilidad, con lo cual esos desarrollos posteriores creemos que necesitan contar con esa flexibilidad de todos los sectores. Esa flexibilidad es necesaria porque estos objetivos y el esfuerzo que se espera de las empresas implican una modernización acelerada de los sectores. Y aunque la ley sí que contempla diferentes soluciones sectoriales, es cierto que parece que los fondos, o vemos que no tienen la misma apuesta por todas las tecnologías. Bueno, en esta transparencia quiero ver, no es que el esfuerzo exclusivamente sea de las empresas y la sociedad, pero sí que quería mostrar que efectivamente es necesario ese esfuerzo. En primer lugar, quería remarcar que el establecimiento de un marco claro de gobernanza se ha valorado muy positivamente, porque se crea ese comité de expertos que al final evaluará y hará recomendaciones sobre las políticas y medidas, incluidas las normativas, con lo cual ya se clarifica el marco claro. En cuanto al planteamiento de la salida de la crisis sanitaria, es cierto que es necesario que esa salida de la crisis sea en una nota verde,
pero esto implica que se exija una transformación en los modelos de producir, en los modelos de consumo, en la forma de movernos. Entonces, en este aspecto, ese esfuerzo implica que no se puede descartar o dejar en un segundo plano las energías bajas en carbono, que aporten seguridad y estabilidad a los suministros energéticos. También se deben optimizar los recursos existentes, asegurando la sostenibilidad y racionalidad económica del proceso, así como los tiempos suficientes de maduración. El modelo, además, debe garantizar unos ratios de cobertura y seguridad de suministro adecuados. Entonces, voy a pasar a mencionar en concreto, sectorialmente, las preocupaciones, pero ya os decía que no quería que quedasen como preocupaciones, sino como más bien una apuesta por el esfuerzo y los retos a afrontar. En concreto, en energías renovables y en eficiencia energética, creemos que resulta necesario que se plasmasen la totalidad de los esfuerzos y los logros que las empresas y las industrias están realizando en el Inventario Nacional de Emisiones. Creemos que es muy relevante de cara a los siguientes desarrollos reglamentarios para establecer exactamente el punto de partida desde el que nos vamos a mover. Hay que reducir y monitorizar estas emisiones, pero sin perder la capacidad de satisfacer la creciente demanda mundial de energía. Para ello resulta necesario compatibilizar el acceso universal de la energía con el objetivo de descarbonización. Por ello, insisto en que se debe, desde un enfoque tecnológico amplio, tener en cuenta todas las particularidades de cada una de las tecnologías. Quería enunciar, y ya lo hizo Ignacio, pues los desarrollos reglamentarios y algunos de las obligaciones que establece la ley, en concreto en torno a energías renovables y eficiencia energética. Se establece, y solo quiero marcar, no me quiero extender demasiado, se establece que en el plazo de un año el Gobierno establecerá la tipología de las empresas que en el territorio nacional deberán calcular y publicar su huella de carbono. En este plazo también se establecerá a partir de qué momento esta obligación ha de ser cumplida por todas las empresas, con lo cual este es uno de los retos a los que se enfrentarían las empresas y que nos preocupan a día de hoy. En cuanto a transporte y movilidad, no cabe duda que se valora muy positivamente que la ley apueste por soluciones diversas. Esa es la sintonía en la que nos movemos nosotros, no solo la electrificación. Pero hay que tener en cuenta que la tecnología no está suficientemente madura en algunos subsectores. Con esto nos referimos a que, por ejemplo, el hidrógeno verde a día de hoy no es una alternativa viable en algunos subsectores y como por ejemplo el transporte de mercancías o incluso en los buques, ¿no? Desde el COE se hace una apuesta por todas las alternativas, incluidos los combustibles bajos en carbono, como los biocombustibles, y para ello es necesario que haya una apuesta y necesarios incentivos en I+D+I. Además, respecto a la electrificación, vemos que existen muchísimas barreras casi todas de carácter administrativo, que ponen un poco en el foco de duda el llegar a cumplir los objetivos de puntos de recarga establecidos en la ley, que creo que era alcanzar más o menos 100.000 puntos de recarga en 2023, ¿no? Por el momento vemos que es una apuesta ambiciosa y que quedan muchas barreras que tenemos que pasar antes de llegar a este logro. En cuanto a los desarrollos reglamentarios de los que estamos muy pendientes, por supuesto, la Ley de Movilidad Sostenible,
pero también esos planes de movilidad urbana sostenible que al final van a poner en el punto de mira la armonización que haya entre determinados municipios y comunidades autónomas, y el establecimiento también en el Código Técnico de la edificación de unas dotaciones mínimas, ¿no?, para cumplir los objetivos. Por último, como temas concretos que me gustaría abordar, sería el de transición justa. Ya lo mencionaba Ignacio y tampoco voy a detenerme demasiado en esto, pero es cierto que hay colectivos y áreas geográficas más vulnerables y que la ley emplea como instrumento la estrategia de transición justa y luego los convenios que tienen el objeto de fomentar, y es necesario, la actividad económica y la modernización, ¿no? Además, en el texto de la ley también se da respuesta al interés por las finanzas verdes. Para ello se establece un marco de finanzas sostenibles, se introducen obligaciones de información del sector financiero y las empresas desde el 2023. Deberán presentar un informe, esto también lo mencionaba Ignacio en su presentación anual, que se haga una evaluación del impacto financiero y los riesgos asociados. Y en este sentido, bueno, sí, seguro que lo conocéis, pero quería mencionaros que CEO es miembro de la Plataforma de Finanzas Sostenibles y el objetivo es asesorar sobre el desarrollo de los criterios técnicos para establecer la taxonomía de las finanzas sostenibles. Igualmente, además de las estrategias de transición justa y los convenios de transición justa, en este sentido quería destacar pues el esfuerzo que habrá que hacer para dar respuesta a los informes de evaluación de impacto financiero. Para ello se esperan el desarrollo de reglamentario de qué contenido van a tener, las condiciones y los criterios. Y luego, por otro lado, también muy relevante esperar al desarrollo de cómo va a encajarse la estrategia de financiación climática internacional y muy puesto en el punto de mira cuál va a ser el papel del grupo de expertos para evaluar la reforma fiscal, ¿no?, la fiscalidad verde. Bueno, en conclusión, yo quería hacer hincapié en que todos estos objetivos de lucha contra el cambio climático nos exigen efectivamente ser responsables y comprometidos con esa reducción de emisiones, apuestas por energías renovables y mejora en eficiencia energética, pero que no cabe duda que el éxito tiene que residir en la capacidad de ser flexibles en las formas de alcanzarnos, con lo cual a partir de ahora y con el establecimiento de esta ley nos queda un duro trabajo para que esos posteriores desarrollos reglamentarios que aterricen esas fórmulas generales en cada uno de los sectores sean lo más exitosas posibles. Bueno, muchísimas gracias. Con esto termino mi presentación. Pues muchas gracias también, Cristina. Tenemos algunas preguntas que te quiere hacer la gente que tenemos conectada, pero las vamos a dejar, si te parece, para el final, para acumularlas todas. Muchas gracias de nuevo, Cristina. Gracias. Y ya para finalizar las intervenciones, tenemos hoy con nosotros también a Nieves Roqueñí. Hola, Nieves, buenos días. Buenos días a todos y todas. Buenos días. Y muchas gracias también por colaborar tanto con FADE como con el club, que lo haces, sé que encantada y habitualmente. Así que muchas gracias. Casi no necesita presentación porque yo creo que todos te conocen, pero bueno, la vamos a hacer si te parece. Todos sabéis que es la actual viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno del Principado de Asturias y además vicepresidenta del Consorcio de Gestión de Residuos del Principado de Asturias, COGERSA. Además, representante de nuestra comunidad autónoma en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y en el Consejo Nacional del Clima. También ocupó en su momento, entre los años 2007 y 2011, el cargo de directora de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación en aquel momento de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
Es doctora en Ingeniería de Minas por la Universidad de Oviedo, profesora de diferentes centros de la Universidad de Oviedo, en diferentes centros. Ha sido profesora mía, en este caso, Nieves, y también en otras universidades del resto de España. Y además tiene una dilatada trayectoria investigadora con numerosos proyectos en los que ha participado, tanto de carácter regional como nacional y europeos. Bueno, como veis, un extenso currículum desde diferentes también ámbitos y prismas. Y estamos ansiosos porque nos cuentes cómo todo esto va a repercutir, en este caso, en las empresas asturianas, en nuestro tejido empresarial singular para nuestra comunidad autónoma, y preocupado también por alguna de las cuestiones que promulga o que establece la ley. Entonces, Nieves, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Leticia, por tus palabras siempre cariñosas y buenos días a todos y a todas. Ante todo, saludar a mis compañeros en esta mesa, que yo creo que han tenido unas presentaciones muy completas, con lo cual, pues al participar yo en último lugar siempre es un poco más difícil dar novedades. Yo voy a intentar aterrizar la ley un poco en Asturias y dar las gracias también al Club de Calidad y a FADE porque nos dan la oportunidad de acercar un poco, de estudiarnos y profundizar un poco en la ley, en la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y ver un poco hacia dónde van a ir sobre todo los desarrollos reglamentarios, que como decía Ignacio y también ahora Cristina, pues va a ser un poco lo que nos va a marcar la pauta de dónde van a estar las obligaciones o dónde van a estar un poco las oportunidades también para el sector industrial y empresarial, que yo creo que las hay, ¿no? Bueno, yo empiezo un poco aterrizando, como digo, el tema en Asturias. A ver si esto, no sé si pasa. Perdonad, porque se me ha quedado trabada la presentación. Voy a volver otra vez a compartirla. ¿Me decís si se ve, por favor? Muy bien. Sí se ve. Y ahora pasa, vale, fenómeno. Bueno, pues como os decía, voy a revisar un poco los objetivos claves de la ley y voy a intentar ver la contribución de Asturias o cómo está Asturias de alineada con esos objetivos, qué obligaciones, que yo creo que son pocas relativamente las que nos pone ahora mismo la ley, y sobre todo qué oportunidades puede tener la ley para la industria y la empresa asturiana. Bueno, no voy a volver otra vez a repetir los objetivos. La ley realmente es el marco en el cual se fijan esos objetivos de cara al cumplimiento de los acuerdos de París y al cumplimiento que como país de la Unión Europea tenemos con nuestros planes nacionales integrados de energía y clima. Y en ese sentido, lo que sí que yo creo que hay que resaltar es que es una ley que es esperada, que es ambiciosa y que sobre todo que nos da un marco de estabilidad y certidumbre sobre lo que tiene que hacer España y sobre lo que tenemos que hacer las comunidades autónomas para contribuir a esos objetivos y esas obligaciones del país, ¿no? Yo simplemente poneros una transparencia en la que veis cuál es el recorrido de nuestras emisiones en el inventario nacional, en las emisiones de Asturias desde 2005. Veis que hay una senda que es la senda desde 2005, una senda de reducción del 45% de las emisiones, y que si nos vamos a la senda de reducción respecto de 1990, tenemos una reducción de casi el 32%. Teniendo en cuenta que España se fija unos objetivos de reducción respecto de 1990 del 23%,
pues podemos pensar que como asturianos y como empresas asturianas pues estamos relativamente cómodos, ¿no? Porque pues sí que es verdad que ya sabéis que Asturias está por el tejido industrial tan intensivo en carbono, pues está muy alineado ya con los objetivos de España, con los objetivos de Europa, dentro de sobre todo de los sectores que están regulados en el régimen de comercio de derechos de emisión, ¿no? No obstante, si pensamos en las emisiones, en la reducción desde el 2010, pues el PNIE que nos fija un 38%, pues ahí estamos ya un poco peor, estaríamos en el 12% de reducciones. No obstante, yo no me quedaría con la foto de esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo de Asturias y de sus empresas está siendo muy importante y lo estamos viendo en estos últimos años, y simplemente lo que creo es que lo que tenemos ahora es que ese ajuste que ya hemos hecho, lo que tenemos es que aprovecharlo para hacer de palanca e impulsarnos en esa transformación hacia donde nos están pidiendo, que es hacia una economía descarbonizada y verde, ¿no? Bueno, el sector, como decía, del régimen de comercio de derechos de emisión, evidentemente es el sector que ha hecho el mayor esfuerzo. Y ahí tenéis pues, a las grandes empresas asturianas del sector siderúrgico, del sector eléctrico, del sector del cemento, del papel, del aluminio, de los fertilizantes, es decir, todas las grandes empresas asturianas han hecho ese ajuste que implica pues que estamos en la senda hacia 2030, en esa senda que para el comercio de derechos de emisión implica reducir un 61% las emisiones, ¿no? ¿Esto qué nos hace pensar? Pues que probablemente al precio que tenemos las toneladas de CO2, que en este último mes estaban en 50 euros la tonelada, pues que si esas dos curvas que tenéis ahí, que son lo que emiten las empresas asturianas en la curva roja, y lo que, digamos, las toneladas, los derechos de carbono gratuitos que nos llegan a Asturias, pues ese margen se va estrechando y eso va a hacer que pues las empresas en un momento determinado o reducen o van a tener que hacer frente a esos costes también que ya está haciendo frente a la industria energética de los derechos de carbono. Por tanto, yo creo que la primera noticia que yo pondría en positivo y que tendremos que ver cómo se plasma en los próximos ejercicios presupuestarios es la que viene en el artículo 30 de compensación de los efectos de los costes indirectos, ¿no? Yo creo que es una buena noticia que dentro de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión, que lógicamente están generadas por la propia industria, pues que haya un retorno a esa industria que se cuantifique en un 25% de esos ingresos, ¿no? Por tanto, tenemos que ser aquí reivindicativos con el Ministerio para que ese 25% sirva para compensar los efectos, sobre todo de los costes indirectos de las emisiones de CO2 ligadas al consumo de electricidad, sobre todo a la gran industria electrointensiva, ¿no? Que sería la que está en riesgo de fuga de carbono. Por tanto, esa sería la primera cuestión en cuanto, sobre todo, al régimen de comercio de derechos de emisión o a las grandes empresas. Sin embargo, yo creo que hay otro detalle de la ley, otro aspecto de la ley que va a aplicar al resto de las empresas, y es la obligación, que luego veremos cómo se concreta en el desarrollo normativo de la ley, en este año que tiene el Ministerio para concretarlo, y es esa disposición final 12ª que establece que las empresas deberán calcular y publicar su huella de carbono, y para algunas de esas empresas también deberán publicar los planes de reducción, y si optan también voluntariamente por compensar las emisiones, pues también deberán informar sobre esas compensaciones, ¿no? Yo creo que esas obligaciones que habrá para algunas empresas y un marco voluntario para el resto, pues eso también yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta en este foro empresarial que tenemos, en el que hoy os hablo. Y yo creo que también ahí os comento que desde Asturias pues estamos alineados con este objetivo, y de hecho pues estamos a punto de aprobar un decreto que
ponga en marcha el registro de huella de carbono para reducción, absorción y compensación de emisiones en el Principado de Asturias, ¿no? Y esto yo creo que es una herramienta que va a ayudar a la empresa asturiana a cumplir estos objetivos, los que tenga que cumplirlos, o alinearse con esos objetivos aquellos que lo hagan de forma voluntaria. El registro va a salir con 3 secciones, una sección de cálculo de huella y de proyectos de reducción, de compromisos de reducción, una sección de proyectos de absorción en la cual pues, vamos a poner en valor lo que serían la gestión sostenible de nuestros montes, las repoblaciones forestales o la gestión agraria sostenible en línea con lo que el Ministerio ya tiene en marcha, y una sección de compensación para digamos, aquellas empresas que quieran compensar con el Fondo de Carbono Asturiano. El registro nace con la interoperabilidad, con la vocación de ser interoperable con el registro estatal, con lo cual pues tenemos que coser con el Ministerio que las empresas que se registren en Asturias, pues ese registro sirva también para el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, y luego, pues evidentemente, las que lo hagan de forma voluntaria, pues también lo que pretendemos es dar visibilidad, ¿no?, a ese compromiso de lucha contra el cambio climático, dar también valor a las absorciones regionales e impulsar también el sector primario asturiano en cuanto a lo agroforestal, y de alguna forma también pues utilizar ese como criterio en la compra pública verde. De hecho, en nuestro anteproyecto de ley de calidad ambiental estamos incluyendo ya también la opción de que en las administraciones asturianas o la administración asturiana en lo que al gobierno regional se refiere, pues tenga la huella de carbono como un criterio en la compra pública verde, ¿no? Más allá de lo que serían las digamos, obligaciones para las empresas o el alineamiento de las empresas en lo que se refiere a los objetivos de reducción, yo quería resaltar también en la presentación oportunidades que vienen de los objetivos que están en la ley, ¿no? Y el primer objetivo es el objetivo de reducción de emisiones por implantación de energías renovables y eficiencia energética, ¿no? Yo creo que el incorporar mayor flexibilidad a las nuevas concesiones para este tipo de energía, el incorporar también aspectos de impulso a las tecnologías hidráulicas y a las centrales de bombeo para almacenamiento de energía, o incluso el impulso a la generación eléctrica de fluyentes de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbano, yo creo que puede traer oportunidades interesantes para el sector energético y para el sector del agua, ¿no? De hecho, ya sabéis que en Asturias se ha aprobado la Estrategia de Transición Energética Justa, y ahí ya pues los objetivos también que plantea el PNIEC y que plantea la ley de conseguir el 74% de energías renovables para la generación de electricidad y el 42% de renovables para el uso final de la energía, pues nosotros también tenemos ahí unos objetivos regionales del 26% y del 72% en el caso del origen de la energía renovable, ¿no? Por tanto, también destacar el alineamiento que a nivel regional tenemos con los objetivos nacionales, que, como digo, no son objetivos que nos obliguen, pero sí objetivos a los que tenemos que contribuir como región, ¿no? Otro aspecto también que quería resaltar es los artículos 12 y 13 que hablan de los gases renovables, ¿no? Y de los combustibles alternativos. En el tema de los gases renovables es verdad que el hidrógeno está despertando mucho interés industrial, pero yo destacaría también el potencial del biogás y del biometano, ¿no? Porque son gases que van a requerir una transformación del sector primario
tanto en cuanto a los purines, al aprovechamiento de purines ganaderos, del sector agroindustrial, de intentar un poco reaprovechar todos los residuos de la industria agroalimentaria, por ejemplo, y del sector de los residuos, toda la materia orgánica que Cogersa recoge y que ahora mismo trata en la planta de La Zoreda, en la planta de biometanización, pues el aprovechar ese potencial de generación de biogás y biometano en Asturias, yo creo que nos hace también un poco singulares y que además por la organización que tenemos, tanto del sector agroganadero como del propio sector de los residuos y la concentración de industria agroalimentaria, como digo, pues nos puede dar un potencial interesante que nosotros, que ahora que estamos un poco valorando, pues pensamos que incluso el 50% del gas que se consume a nivel domiciliario podría estar cubierto con este tipo de recurso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo que va a hacer es que tengamos proyectos en los que se pueda impulsar este tipo de combustibles, y tendremos que estar también atentos a esos objetivos anuales, a esos sistemas de certificación de garantía de origen, y esperemos que a una regulación favorable que permita que, pues, por ejemplo, esos gases se vehiculen a través de los gasoductos y podamos consumirlos con esos certificados de garantía de origen, ¿no? Otras cuestiones que yo creo que ya se han comentado, pero un poco por intentar aterrizar las Asturias, son los aspectos que tienen que ver con la promoción de la movilidad sin emisiones, ¿no? Y ahí, pues, desde la inversión pública, pues vamos a tener que invertir en el cambio modal y en la integración modal de los distintos sistemas del transporte y en el impulso de la electrificación de la red de transporte. Y ahí, digamos que a nivel empresarial o a nivel, digamos, de las obligaciones que van a tener algunas empresas que seguramente están asociadas a FADE, pues vienen de la obligación de instalar puntos de recarga en las estaciones de servicio, ¿no? Pues ahí veis cómo va a haber una serie de meses para adaptarse, pero pues las gasolineras, las estaciones de servicio que tienen un volumen importante de venta de combustible, pues tendrán que hacer inversiones para instalar esos puntos de recarga de 150 o de 50 kilovatios que permitan el dar ese servicio al transporte, a la electrificación del transporte. Y además, toda esa información deberá ser remitida al operador a nivel ministerial, que se encargará de dar una información actualizada de dónde se localizan esas estaciones de servicio, de qué características tienen los puntos de recarga e incluso de qué precio de venta al público tiene esa estación de servicio. Por tanto, yo creo que eso es también algo que va a afectar a algunas empresas asturianas en el sentido de tener que hacer esas inversiones, aunque con ese marco de tiempo que les va a permitir adaptarse, ¿no? Y volviendo otra vez a oportunidades, yo creo que no podemos obviar que la ley también fija la base de lo que es la gran transformación, la Renovation Wave, la ola de renovación que nos fija Europa en el Pacto Verde, en la eficiencia y rehabilitación en la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios, ¿no? También destacaría aquí un tema importante, que es la necesidad de utilizar materiales de construcción con menor huella de carbono, y eso pues también implica un sector que es el sector de las materias primas, que tendrá que adaptarse a que incluso le midan, ¿no?, la huella de carbono. Y también lo que ya comentaban mis compañeros, la simbiosis entre movilidad y edificación, pues con toda esa inversión que habrá que hacer en los edificios nuevos, evidente, pero en los edificios, para adaptar los edificios ya existentes, introducir puntos de recarga que permitan esa transformación hacia el vehículo eléctrico, ¿no? En Asturias también está ahora en información pública, para vuestro conocimiento, en la página web, la estrategia para rehabilitación energética de edificios en Asturias, que también pues fija un poco los objetivos a nivel regional, ¿no? No me voy a extender mucho, pero bueno, oportunidades también las hay en el sector primario, con todo en los artículos 25 y 26, donde se habla de bioeconomía como motor de desarrollo en el medio rural. El tema de los residuos que os comentaba, pues estamos esperando la nueva ley de residuos,
Y ahí pues también hay un impulso a la economía circular y hay esa posibilidad de reutilización de residuos orgánicos con fines de gases renovables y también un objetivo a cumplir por las industrias de producción de bienes y servicios, pues para introducir el ecodiseño, ¿no? Tanto en la fabricación de productos como en la prestación de servicios, ¿no? Y aprovecho para comentar que justamente el lunes se publicó ya la convocatoria de ayudas a pymes para proyectos de economía circular que hemos publicado este año, con objeto de ayudaros un poco a hacer los estudios y de hacer los análisis de qué necesitáis para hacer esas transformaciones e incorporar la economía circular en vuestros procesos productivos, ¿no? Y luego acabar con dos pinceladas, ¿no? La pincelada que también ya se ha repetido, pero bueno, el tema de la importancia que va a tener la huella de carbono en la compra pública verde, como os decía, a nivel regional también, con ese anteproyecto que lo incluye, y también en el tema de fiscalidad, pues como empresarios me imagino que estamos todos estáis todos muy preocupados y que estaremos muy atentos a esos desarrollos reglamentarios respecto a la fiscalidad verde, ¿no? A ver cómo nos va a afectar, ¿no? Y también el dar importancia a la orientación de vuestras inversiones, porque realmente cuando se habla de la integración del riesgo por entidades que están en mercados regulados o por entidades aseguradoras o incluso por el propio sistema financiero, pues un poco lo que nos está marcando Europa con su taxonomía financiera, pues es lo que las empresas, hacia dónde deberían de ir las inversiones de las empresas, ¿no? Entonces hay que estar también atentos a esas señales que nos marcan en los mercados financieros, en los mercados también en los mercados regulados, en los mercados de valores, ¿no? Y termino un poco dando también importancia a algo que mis compañeros en la mesa también de lo que también han hablado, que es el tema de la transición justa, ¿no? Yo creo que para una región como Asturias, que no olvidemos que ha hecho está haciendo un esfuerzo muy importante por esa transición ecológica, pues no podemos dejar a nadie atrás, debemos de tener pues una especial atención pues a la posibilidad de destrucción de empleo y de riqueza en nuestra región, y por eso debe de haber una compensación que se está vehiculando a través de esos convenios de transición justa, que ya se han firmado 3 en Asturias, y que tendremos que aprovecharlos para traer nuevas inversiones que permitan un poco compensar la pérdida de empleo y la pérdida de actividad que supone pues, el cierre de la minería del carbón o el cierre de las centrales térmicas de carbón, ¿no? Como conclusión, yo diría que aplaudo la publicación la aprobación de la ley. Yo creo que nos da un marco estable, un marco predecible para esa transformación de la economía hacia una economía neutra en carbono. Desde luego, como gobierno, estamos alineando también los objetivos regionales en distintos documentos a ese mismo objetivo de la economía neutra en carbono. Hablaba de la Ley de Calidad Ambiental, pero también estamos trabajando en una estrategia de acción por el clima que de alguna manera sea el paraguas de todas las estrategias que tienen que ver con reducción de emisiones, tanto la de transición energética justa como la de rehabilitación energética de edificios, como la propia estrategia industrial o los planes de movilidad. Destacar la señal que puede tener también la propia administración asturiana con ese impulso a la reducción de huella de carbono en la compra pública verde o el apoyo a la I+D+I. Desde luego, como empresarios, yo creo que tenéis la necesidad de orientar inversiones y objetivos hacia este nuevo marco regulatorio que nos viene, y esto pues incluso hay que hacerlo de la mano de entidades financieras y aseguradoras que también tendrán esa señal, ¿no? de
de finanzas verdes, de finanzas sostenibles, ¿no? No podemos olvidar también la importancia de la acción individual, porque también la ley da señales respecto al apoyo a la generación eléctrica para autoconsumo, al tema del impulso que va a haber al reciclaje de los residuos y el impuesto al depósito en vertedero, el cambio de movilidad o incluso pues, el tema de compensar determinados comportamientos o eventos con los fondos de carbono. Para terminar, no nos olvidamos de nadie, hay que tener esa implantación de la transición justa. Creo que tenemos la obligación de aprovechar también las oportunidades para la recuperación y la transformación que van después de este periodo tan malo que hemos pasado, y tenemos la obligación de hacerlo dentro de los parámetros que nos marca la ley, que no son otros que los del Pacto Verde Europeo, ¿no? Y yo creo que esas oportunidades, yo creo que el mensaje que os dejaría es ese, ¿no? Yo creo que en Asturias ya hemos sufrido mucho, ya nos hemos alineado mucho con los objetivos de la ley. Ahora lo que tenemos que hacer es precisamente utilizarlo como palanca de cambio para tratar de aprovechar las oportunidades empresariales y económicas que tiene la ley. Y yo creo que esto es todo. A ver, ahora tengo que dejar de compartir y dar las gracias nuevamente por vuestra atención. Pues muchas gracias, Nieves, por tu intervención y por aterrizar un poquito esta ley tan compleja a nuestro ámbito territorial. Ley que efectivamente tiene muchas ramificaciones y muchas sinergias con otra tanta normativa y estrategias y documentos, como decías, que se están trabajando en Asturias. Pues os parece, habíamos dicho que íbamos a finalizar a las 11:30, pero hay varias preguntas que no quisiera dejar de haceros en este caso. Vamos a intentar respetar un poco el orden por lo que nos las habéis hecho llegar. Así que si os parece, Ignacio y Cristina, también os podéis conectar ya con cámara y micro, porque hay preguntas en este caso para todos. Empezamos por la pregunta que nos hacen cuando estabas interviniendo, Ignacio, pero bueno, yo creo que Nieves también puedes participar, que es la siguiente. Las empresas públicas deben desinvertir en extracción de combustibles fósiles. Y la pregunta es, ¿cómo afecta esto a UNOSA? Por eso decía que quizás los dos podríais intervenir. Bueno, yo lo único que puedo quizá decir es que efectivamente lo que introduce la ley es otra vez digamos, un objetivo o un proceso. Se inicia un proceso. Realmente quiero recordar que son 2 años, ¿no?, desde que entra en vigor la ley, que tiene que hacerse bueno, pues un estudio de cuál es la situación de los distintos empresas públicas, ¿no?, en las que hay este tipo de actividades, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, establecer a su vez el plan para desinvertir, ¿no? ¿Cómo afecta esto a UNOSA? Pues no sabría decir mucho más. Entiendo que depende también mucho de cuál es la situación de UNOSA y cómo está orientando su actividad, cosa que francamente no conozco. Evidentemente Nieves lo conocerá muchísimo mejor que yo. Entiendo que hay en general, ¿no?, como comentario simplemente general, hay desde luego empresas del sector público que están reorientando su actividad ya, y que, bueno, pues entiendo yo que de aquí a que pasen esos 2 años les podrá afectar, pero a lo mejor en una medida probablemente muy pequeña. Pero vamos, tampoco los detalles sobre UNOSA, prefiero que, si puedes, Nieves, contestarlo tú, lo vas a hacer infinitamente mejor que yo. Sí, bueno, yo lo único, claro, UNOSA ahora mismo, el cierre de la minería, realmente lo único que le queda a UNOSA en Asturias industrial es la central térmica de La Pereda, y en la central térmica de La Pereda sí que en presupuestos generales del Estado ya están dotadas partidas para hacer la transformación que se necesita para evitar quemar combustibles fósiles y quemar biomasa y en alguna medida, si es viable y lo consideran, combustible sólido de residuos, ¿no?, derivado de combustible sólido recuperado, ¿no? Entonces, a nivel práctico, esa sería la principal actuación que va a tener que llevar UNOSA. De hecho, pues ya está ese cambio en la central térmica, ya está sometido a
información pública ahora mismo en el Principado, porque tenemos que cambiar tanto la autorización administrativa como la autorización ambiental para que eso suceda, ¿no? Y luego a nivel de desinversión, claro, los pozos mineros hay que seguir manteniéndolos durante prácticamente toda su vida, porque implican pues instalaciones como bombeos de agua que hay que seguir manteniendo. Ahí un poco UNOSA en la diversificación lo que ha hecho es intentar aprovechar ese coste eterno de bombeo para también orientarlo hacia la descarbonización de la calefacción o de la refrigeración de edificios, ¿no? Y ahí tenemos, yo creo que muy bien orientado el nuevo negocio de diversificación energética hacia la geotermia como posibilidad de district heating o de uso, por ejemplo, en el Hospital Álvarez Builla, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la línea de, no sé si de desinversión o de nueva inversión que tendría que abordar UNOSA y que yo creo que encaja bien en el marco de esta ley. Perfecto, gracias a los dos. Ignacio, para ti, ¿podría explicar las posibles aplicaciones del 30% de los ingresos por emisiones de CO2 a medidas con incidencia social? ¿Sería posible aplicarlo a las industrias electrointensivas por la incidencia social que tienen en determinadas comarcas? Bueno, vamos a ver. Perdona, Leticia. No, que es una pregunta doble, decía, sí. No, decía que, bueno, yo creo que desde luego, digamos que todo lo que es transición justa, evidentemente, pues está relacionado con medidas de carácter social y en ese sentido este máximo, este hasta 30%, evidentemente encaja perfectamente ahí. También pues podemos, no lo sé, por ejemplo, pensar en medidas relacionadas con pobreza energética. Evidentemente también ahí claramente tenemos pues eso, medidas de carácter social que en colectivos, ¿no? Dirigidas a colectivos vulnerables que tendrían cabida, digamos, entiendo yo, dentro de este 30%. Y en concreto, en el caso de las industrias electrointensivas, pues habría que ver exactamente de qué estamos hablando, claro, porque cuando estamos hablando de la transición, por ejemplo, en este primer paso, ¿no? que como se está enfocando la transición, en buena medida estamos hablando de carbón, pero de lo que estamos hablando es de que determinadas regiones, sobre todo, determinadas actividades cambien, no de mantenerlas, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de las industrias electrointensivas, pues bueno, habría que ver exactamente esa transición en qué consiste y según el caso, yo por lo menos pienso que podría tener cabida, sí, pero habría que ver si efectivamente, o sea, en definitiva, lo que quiero decir es que habría que ver cómo lo encajamos eso en lo que es el concepto de transición justa que estamos hablando aquí. Gracias, Ignacio. Cambiamos ahora, Cristina, en esta ocasión para ti. Nos preguntan si consideras o qué opinas si es compatible la demanda creciente de energía con los objetivos de descarbonización. Bueno, debe de ser compatible, ha de serlo. No nos queda otra. El que sea compatible o no depende de cómo se desarrollen posteriormente, como decíamos, esas normas y creo que debemos de ser flexibles y tenemos que apostar por ese principio de neutralidad tecnológica para dar cabida a todas las soluciones que tenemos hasta ahora puestas sobre la mesa. Y también en esta línea, tal y como establece la ley, hay diferentes soluciones para todas las tecnologías y es un largo camino el que nos queda por recorrer y en ese camino han de madurar otras alternativas, con lo cual sí que debe de ser compatible, claro. Seguimos contigo, Cristina. Preguntan también si no crees que sería necesario reducir sensiblemente la movilidad, ponen también el transporte, entiendo que es la movilidad, para poder cumplir con los objetivos de descarbonización. No creo que la solución sea reducir sensiblemente el transporte, tanto como modificar o cambiar nuestro modo de movernos, tanto
a nivel personal, empresarial, como también en transporte. Entiendo que la pregunta era de mercancías, ¿no? Hemos de cambiar esos modos de transporte y eso, insisto de verdad y siento insistir en el tema, pero va de la mano por una inversión en I+D+I para que, llegado el plazo final de cumplimiento de esos objetivos, contemos con esas tecnologías que nos permitan movernos o desplazarnos con unas tecnologías o modalidades compatibles con esos objetivos, no reduciéndolos. Gracias, Cristina. Volvemos con Ignacio con la siguiente pregunta. ¿Qué posibilidades hay de incrementar este año las compensaciones de CO2 indirecto a las industrias para que se aproximen al 25% de la recaudación de las subastas de derechos de emisión? Sí, vamos a ver. Yo según entiendo la ley en este punto, lo que nos está orientando es cómo, digamos, se puede o se debe elaborar el presupuesto general del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, yo diría que digamos, la aplicación de estas disposiciones sería para el presupuesto del año que viene, más bien. El presupuesto general del Estado de este año pues ya está aprobado y en principio entiendo que no se cambiaría por este motivo. También para ti, Ignacio, cambiamos un poco de tema. Nos preguntan, o te preguntan, ¿el uso de biocombustibles solo tiene relevancia en el transporte aéreo? ¿En el desplazamiento por carretera se impulsará o el enfoque para reducir emisiones se dirige a la electrificación? No y sí, vamos a ver. Evidentemente, aquí la cuestión es que en el caso del transporte aéreo, pues la electrificación, si llega, está todavía muy lejos. Más bien, bueno, pues a lo mejor se están considerando otro tipo de combustibles alternativos, como puede ser el hidrógeno, pilas de hidrógeno, etcétera, ¿no? Pero vamos, cualquier solución relacionada con la electrificación para el transporte aéreo está, como digo, tecnológicamente muy combustibles. Me están llegando mensajes extraños. Sí, sí, No sé si lo sois todos, pero si veis sí, que nada, me quedo sigue, aquí Ignacio, disculpa. un poco callado, era por ese motivo. No, simplemente que insisto mucho en el transporte aéreo porque es donde vemos realmente que los biocombustibles avanzados ofrecen una oportunidad de reducción de emisiones a corto plazo. En el caso del transporte por carretera, evidentemente, pues la electrificación va a tener y tiene ya un peso mucho más importante, pero eso no implica que no se vaya a promover también para el transporte por carretera y, desde luego, en concreto para el transporte de mercancías, ¿no?, por carretera. Pero vamos, quería decir eso, que cuando hablamos tanto de transporte aéreo es porque es donde vemos ahora mismo en el corto plazo la oportunidad de reducir emisiones. Perfecto, gracias, Ignacio. Nieves, para ti, te preguntan cómo debemos entender esa flexibilidad a que en las nuevas concesiones se establezcan mecanismos que permitan la integración de las energías renovables. Bueno, me imagino que la pregunta me la harán por el tema de las eólicas y de las directrices que tenemos que poner en marcha o que tenemos que revisar, ¿no? Porque sí que es verdad que la flexibilidad no puede ser contraria a la reducción de impactos y a la evaluación ambiental de esos proyectos. Por tanto, no quiere decir que es que vayamos a ser más flexibles en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Yo creo que tiene más que ver probablemente con la flexibilidad quizás en el autoconsumo, ¿no? En el tema de, ya hemos visto estos días en Asturias, por ejemplo, con el tema de la ordenación del territorio, pues teníamos bastantes limitaciones para el tema de los paneles fotovoltaicos en las viviendas por el tema de un poco de los planes territoriales, ¿no? de los planes generales de ordenación urbana. Bueno, pues una flexibilidad en ese sentido es la que ha hecho la interpretación que ha hecho la propia Consejería de Medio Rural y Cohesión Social para tratar de que no haya barreras para que se implanten este tipo de
de instalaciones, por ejemplo, fotovoltaicas para el autoconsumo, ¿no? Eso es lo que entiendo yo por flexibilidad, ¿no? O bueno, la cuestión, digamos, de la hidráulica en el abastecimiento y en el saneamiento, pues ahí tenemos que hacer una visión, o sea, aplicar una visión flexible para que esos proyectos se impulsen, ¿no? Pero eso no quiere decir, y que no se me entienda, que cuando hablamos de flexibilidad vamos a dejar de tener en cuenta los impactos y vamos a dejar de tener en cuenta dónde se puede y dónde no se puede colocar, por ejemplo, eólica, ¿no? Gracias, Nieves. Tenemos una última pregunta, aunque os animo, si estáis interesados en que hagáis alguna más, aunque estemos fuera de tiempo, yo creo que el tema lo merece, pero nos preguntan también en este caso para Cristina o Ignacio, a ver si nos dais vuestro doble punto de vista. Dicen, ¿cómo se espera que podamos competir con países que no tienen fundamentalmente impositivas en costos? Fundamentalmente en procesos como una fundición en la que no existen alternativas tecnológicas económicamente viables al gas natural. Ignacio, no sé si... Empiezo yo mismo, no sé. No estoy seguro de haberla oído por completo la pregunta porque se entrecortó, pero bueno, creo La tienes que... en el chat, si no, si Vale, la puedes leer tú mismo, Ignacio. Sí, muy rápidamente. Creo que he oído lo esencial, pero bueno. Bueno, es un tema, vamos a ver, es un tema fundamental, claro. Nosotros ya sabéis que en este caso de lo que estamos hablando, entiendo yo sobre todo, es de industrias y instalaciones industriales que están sometidas al sistema de comercio de derechos de emisión y efectivamente en ese régimen pues hay una serie de obligaciones y hay un coste adicional, digamos, que está relacionado pues tanto de forma directa, ¿no? Con las emisiones a través de los derechos de emisión, de la necesidad de adquirir derechos de emisión para cubrir las emisiones, como de forma indirecta con la repercusión que ello tiene, ¿no? En el precio de la electricidad, ¿no? Bueno, como sabéis, yo creo todos, hasta ahora ese riesgo se ha abordado a través del otorgamiento, ¿no? de asignación gratuita de derechos de emisión y de la existencia de las ayudas de Estado que compensan los costes indirectos. Ahora mismo lo que se está planteando, digamos, a futuro es la posibilidad de establecer lo que se llama un mecanismo de ajuste en frontera, que lo que pretendería es establecer un régimen nuevo para que las importaciones de productos de este tipo, ¿no? Materiales básicos muchas veces pues eso, que están compitiendo con unos costes medioambientales menores, pues cuando tengan entrada en la Unión Europea, bueno, pues sean objeto también de este sobrecoste medioambiental, ¿no? Y en este sentido, pues ahora en julio, el 14 de julio, si todo va como se espera, la Comisión Europea va a hacer una serie de propuestas legislativas, un paquete amplio, que incluye, pues, según con quien hables, 12, 13 propuestas legislativas muy importantes relacionadas con todos los temas que estamos hablando hoy aquí, y entre ellas se espera que una de esas propuestas sea para el establecimiento de un régimen de este tipo, ¿vale? Al margen de ello, pues evidentemente lo que esperamos es que los otros países avancen también sus políticas de cambio climático, en los distintos foros internacionales esto se habla y también en la OMC cada día se habla más de todos estos temas y en la necesidad de que la componente medioambiental cada vez tenga un peso pues eso, más relevante en las discusiones comerciales, ¿no? Cristina, ¿cómo lo Sí. ves tú? Bueno, pues un poco en la misma línea que Ignacio, sí que es cierto que esos mecanismos de ajuste en frontera es uno de nuestros grandes puntos de trabajo. Estamos ansiosos de esperar de tener ese texto propuesto por la Comisión a mediados de julio y efectivamente es un tema de preocupación. En temas de competencia a nivel internacional, pero
también a nivel europeo, pues la existencia de esas alternativas, ya digo que tienen que ir de la mano de investigación, de apuesta por I+D+I, pero no cabe duda que las exigencias deberán de ser equilibradas y compatibles con los competidores de cada uno de los sectores, ¿no? y evitar ese riesgo de fuga de carbono del que hemos estado hablando durante muchos años. Pues gracias también, Cristina. Bueno, no hay más preguntas y siendo escrupulosos con el tiempo, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Nos están felicitando por las intervenciones y por abordar un tema que creo que es lo suficientemente importante a la vez que complejo para nuestro país y para nuestras empresas. Por nuestra parte, nada más. Simplemente recordaros, como os ha dicho Gemma a través del chat, que os va a llegar una encuesta que os agradeceríamos que nos la respondierais, que os enviaremos también el vídeo y las presentaciones de la sesión a todos los que os habéis inscrito. Por parte de FADE, de nuevo, muchas gracias a Nieves, a Ignacio y a Cristina por haber participado en esta sesión para celebrar, no olvidemos, el Día Mundial del Medio Ambiente, que será el próximo sábado. En FADE, a disposición de todos los asistentes para que nos trasladéis pues, bueno, cualquier cuestión que estiméis oportuna respecto a esta ley y respecto a la normativa que se nos viene. Sabéis que trabajamos muy directamente, en este caso, con COE, en lo que tiene que ver con la nueva normativa a nivel estatal que se promulga. Yo me quedo aquí y os dejo a Gemma o a Marino también que intervengáis para que os podáis despedir de los asistentes. Muchas gracias a todos. Leticia, nada más, pues en nombre del Club Asturiano de Calidad, simplemente muchísimas gracias a todos. Ha sido una información verdaderamente interesante y una jornada muy oportuna. Leticia, insisto, muchísimas gracias a FADE y muchas gracias Cristina, Ignacio, Javier y Nieves por vuestra colaboración. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos.